Muy buenas tardes, soy Mónica Molina y desde Convocatoria Abolicionista Federal queremos compartir un nuevo conversatorio que tiene por título La prostitución viola los derechos humanos. Esta actividad se enmarca en los 16 días de activismo contra las violencias hacia las mujeres y hemos contado con la gratísima participación de dos enormes mujeres defensoras de los derechos humanos, Norita Cortiñas y Leonor Núñez. Ellas van a compartir sus reflexiones acerca de la violencia que genera el sistema prostituyente, los daños que produce y también por qué somos abolicionistas. Queremos comentarles que este conversatorio ha sido grabado porque, bueno, estamos en una fecha que en el caso particular de Nora Cortiñas tiene una sucesión de actividades propias del marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, de manera que dentro de las posibilidades que teníamos de contar con su palabra estaba esto de poder grabar esta conversación. Así que bueno, estamos profundamente agradecidos desde Convocatoria Abolicionista Federal de contar con la participación de estas dos enormes mujeres y a quienes valoramos enormemente por su compromiso. Muchísimas gracias. Comenzamos, Norita, a hacernos cargo de esta problemática social que realmente es muy amplia y desgraciadamente es bastante popular, por lo cual hay que tener paciencia y perseverancia para enfrentarla. Sí. Yo te quería preguntar, ¿sí? el término denominar abolicionismo, ¿de cuándo, digamos, viene, cómo se fue dando en la sociedad, ¿no? Al menos en la Argentina, ¿no? Quería que dejáramos claro ese término. Sí, es cuando Argentina resuelve, digamos, en un momento bastante crítico, hacerse cargo de la problemática de la prostitución, y entonces toma toda la jurisprudencia y adhiere a convenios internacionales, como es el convenio de 1949, donde se plantea con toda claridad que los estados parte, la Argentina ha firmado este convenio, está vigente este convenio, tienen la obligación, los estados parte, de castigar a quien concerte prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de esa persona, de castigar la explotación de la prostitución de otra persona, aún cuando consienta. También de castigar, o sea que el Estado está obligado a castigar el arriendo de las casas prostibularias y además todo acto preparatorio de todo este armado. Y algo muy importante, y es a lo que me dedico, es que plantea el compromiso de adoptar medidas para prevenir la prostitución. O sea, pienso que esto es de fundamentalísima importancia porque, por lo menos en mi caso, yo trabajo con dos posiciones. Una es la que promueve la prostitución, la promociona a la prostitución, y la otra posición es la que previene la prostitución. Y el abolicionismo está en esta segunda posición, que es un compromiso ético-político de tender a que no haya más prostitución. O sea que haya una línea bastante nítida entre qué es lo que se acepta como valor social y qué es lo que se trata de evitar terminantemente.
¿Mm? Por ejemplo, las actividades que tengan valor social serán consideradas obviamente como trabajo. Ahí parte la diferencia de no considerar ciertas actividades como trabajo. Por eso se habla directamente de abolir. Es como el término que viene de la abolición de la esclavitud. Hubo siglos en los que las sociedades sostenían que era indispensable para la producción de bienes, para los cultivos, para la extracción de minerales, etc. Hasta que las sociedades tomaron conciencia del daño irreparable que producía la esclavitud de las personas, que ocasionaba, incluso ha ocasionado millones de muertes, y entonces se habló de abolir la esclavitud. Bueno, estamos en ese camino, pero es muy arduo porque si bien hace décadas atrás se pensaba que iba a poder plasmarse en políticas públicas para que las personas que están en una situación de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad dentro de su entorno, digamos, o sea, que han sufrido violencia, nos encontramos con una situación bastante, digamos, preocupante, porque los medios, las redes, tratan a este problema como un área de la industria, digamos, del entretenimiento. Entonces, aparecen discursos realmente notables que niegan todos los daños que produce la prostitución y que además desconocen toda la legislación por la cual Argentina es un país abolicionista. Yo te pregunto, los planes de estudios, tanto primarios como secundarios, e inclusive universitarios, está incluido la información como el ESI, tiene programas, se sabe y se sigue de cerca. Mira, justamente tengo acá este cuadernillo de la ESI, en el que en la página 51 aparece un cuento de Abelardo Castillo que se llama El Marica. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención porque es en el capítulo donde se trabaja para enfrentar a la discriminación de la homosexualidad. ¿Y qué ponen como un material para desarmar la discriminación contra la homosexualidad? Un cuento en el que relatan que un señor lleva a su hijo a un prostíbulo y que eso lo hace para que se fortalezca su masculinidad. Es decir, el cuidado que hay que tener con los materiales que se eligen, porque evidentemente con el afán de enfrentar a la discriminación contra la homosexualidad, se termina promocionando a la prostitución y colocando a la mujer, porque la mayoría, la enorme mayoría de las personas afectadas por la prostitución son mujeres y niñas. Y se coloca a una mujer justamente como un ser que es ridiculizado y que soporta, obviamente, el ser prostituida. Bueno, tenemos la... ¿Quién controla, te digo, quién controla esos materiales? Bueno, esto depende del Ministerio de Educación y yo estoy hablando de hace años atrás. Espero que hoy el nuevo material ya no contenga ese Bibliografía. mensaje. Exacto, sí.
Y estamos bregando justamente para que se incluya en la educación sexual integral el problema de la prostitución, pero como problema, no como algo que hay que promocionar. Sí, bueno, pero eso habría que hacer los cuadernillos y apurarse antes que estas cosas avancen, porque evidentemente este libro que vos decís que tenés en la mano, ¿desde qué año está este libro caminando? A ver. Y esto es del, a ver, no sé si tiene el año, pero bueno, hace como 10 años ya, hace rato. ¿Y cómo no Hace rato. despertó? Bueno, No pero acá el despertó problema es que hay educadores y educadoras que están en la promoción de la prostitución. Ese es nuestro problema. Por eso hablo de que no es solamente un problema del Estado que por omisión o por acción termina apoyando a la prostitución, sino también de la sociedad, ¿no? Porque hay muchísimos intelectuales que están apoyando la promoción de la prostitución. No reconocen los daños, no reconocen que, por ejemplo, la demanda de niñas, no reconocen, no vas a encontrar un solo artículo donde quienes promueven a la prostitución reconozcan que hay demanda de niñas, que hay demanda de mujeres embarazadas para ser prostituidas. No lo reconocen. Pero entonces falta, desde hace años, falta que desde nosotros, desde la sociedad, hagamos alguna campaña, y ahora en estos 16 días creo que será la oportunidad para empezar a difundir con gacetillas y con pequeños productos para que lleguen a los medios de comunicación, pero principalmente al Ministerio de Educación. Yo creo que hay que promover muy prontamente para que se saque de circulación, por ejemplo, este libro, por más que lo haya hecho un escritor notorio, hay que anunciar que esto así no puede andar. Y hay que obligar al ministerio a que lo saquen de circulación prontamente. Sí. Sí, hay que promover la difusión de justamente lo que obliga al Estado argentino, esta convención de 1949, hay que difundan la prevención de la prostitución. Esta es una tarea que va a llevar años, obviamente, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, porque Sí. hay muchos prejuicios. Y, por ejemplo, el tema de las instituciones de derechos humanos que apoyan a la prostitución a nivel internacional. Una de las organizaciones es Amnesty. Incluso hay alguna organización de Naciones Unidas también que habla en ese mismo sentido. Ahí creo que quienes somos activistas de los derechos humanos debemos sentirnos interpeladas e interpelados. ¿Por qué se supone que se está defendiendo a las personas promoviendo la prostitución? Bueno, pero insisto, Leonor, que somos nosotros, este grupo, y desde los organismos donde actuamos, que lo que tenemos que hacer rápidamente, una difusión de esta situación que se está dando. Yo creo, viste, yo por ejemplo, en mi institución, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nunca había llegado esta inquietud y esta situación que se está dando. Quiere decir que estuvo faltando hasta ahora una actividad, exigir una actividad que tiene que salir desde el Estado y hacerse general en todo el país. Así es, así es. Tenemos una tarea muy grande por delante, porque además de los prejuicios están los intereses y además está Claro. la impunidad.
la impunidad de proxenetas y de tratantes que se disfrazan con otras formas, digamos, ¿no? Esto no es a nivel nacional solamente el problema, ¿no? A mí me impactó mucho en 1998 que la Organización Internacional del Trabajo promocionara una investigación de Lin 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 que se llamaba El sector sexual. Fíjate vos, este es el libro, El sector sexual. Acá se manifiesta que los países del sudeste asiático, la única salida que tenían para enfrentar su problema de pobreza era la prostitución. Y entonces así se legitimaba que se prostituyera prácticamente a la mayoría de las mujeres. Esto es gravísimo porque venía de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, desde los derechos humanos, o sea, desde el activismo de los derechos humanos, la concientización es de fundamental importancia, porque si no estamos teniendo que soportar que nos acusen de moralistas como si la prostitución no fuera una forma moral. Claro que es también una forma moral. Que nos acusen de antiguas, que, bueno, todo ese relato es para ocultar los tremendos daños que produce la prostitución. Yo asisto a personas hace muchas décadas y bueno, estoy a disposición de sobrevivientes, a todas las sobrevivientes notables de Argentina, las conozco, obviamente, son mis amigas, son quienes me estimulan, son quienes me enseñaron, y yo tengo la obligación, porque este es otro tema, Norita, fíjate, nos han acusado de que nosotras hablamos por ellas. El tema acá es que como profesionales o como defensoras de derechos humanos, tenemos la obligación de hablar de este tema. Esta es nuestra obligación. Es un imperativo ético, por eso lo hacemos. Estamos absolutamente obligadas. A ver, desde mi disciplina, yo soy psicóloga de la UBA, y en las cátedras, en los talleres, en todo lo que he hecho, yo estoy obligada, yo no puedo negar que haya daños excepcionales y estragantes, porque hay algunos daños que son estragantes, hay personas que son dañadas de por vida. Entonces, sí. A mí me parece que el trabajo con organismos de derechos humanos debe ser muy profundo, porque esa forma de presentar a la prostitución como algo glamoroso es muy popular. O sea, esto está muy naturalizado, pero todo es para ocultar los daños. No se dice que, por ejemplo, los embarazos indeseados, no se dice, por ejemplo, que los proxenetas embarazan a mujeres prostituidas a propósito para generar lazos. Yo siempre digo que son genealogías enloquecedoras, porque las atan a su proxenetismo de por vida. Esto tiene muchos matices, por eso siempre digo con paciencia y con perseverancia. Sí, por eso yo te propongo desde este espacio que en el año 21 se inicie un plan para llegar primero al Ministerio de Educación con un proyecto que salga desde las instituciones que nos negamos a esta situación, a esta metodología, a este sistema, empezar una campaña que llegue primero al ministerio con todas sus ramificaciones, que sea regional
y provincial, que no abarque solo la capital como hacemos a veces, que creemos que la capital reúne toda la información y no es así. Esto hay que llevarlo a las provincias, porque las que están expuestas a esta situación son las comunidades aborígenes. Justamente estuve estos días en una charla donde también se mencionó algo que yo no lo conocía con su término, el chineo, ¿no? Donde las comunidades usan de esta metodología aberrante con las menores, con las niñas inclusive, este abuso. Y no hay una ley que los castigue, no escuchamos decir que han metido presos a estos personajes que deforman lo que es la moral y además el espíritu de, en este caso, mujeres niñas, ¿no? Pero yo hasta ahora no lo encontré que se difundiera. Mi organismo, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, nunca había tenido un contacto directo, sino que independiente, cada madre nos fuimos arrimando a lo que creíamos que son violaciones a los derechos humanos, pero no como algo que tiene que ser obligatorio desde el Estado. Entonces, esto hay que promocionar, que desde el Estado se difunda, como ahora es el ESI, que todavía igual no hay control cómo se difunde en cada colegio, cómo son los planes, bueno, todo eso sería como empezar en nuestro país. Yo digo esto y es la propuesta que hago desde este espacio hoy. Sí, y yo te agradezco y ya lo tomo, ya he tomado nota, porque va a ser una tarea gigantesca, Sí, dado que, claro, esto tiene que atravesar también la formación de los docentes. de los docentes, eso mismo. Exacto, Por eso exacto. digo, desde el ministerio y después tiene que ser regional, provincial y a nivel nacional, en cuanto tiene que haber leyes nacionales que castiguen de una manera efectiva con este cambio. Hay que hacer un cambio en esa mentalidad que va a costar porque este es un país machista, es un país de costumbres, ¿no? Y vamos a tener nosotras mismas también que poner escuelas de formación para las docentes. Sin duda, porque por el contrario, hemos tenido situaciones bastante conflictivas porque se ha promocionado a la prostitución en escuelas secundarias y en universidades. Esto es algo que habla de, de lo duro que es esta popularidad que tiene la prostitución. Es esto de que se hable de la prostitución como algo que estuvo siempre y va a seguir siendo, y va a Sí, seguir estando. que es opcional lo ponen, como que sea opcional. Por eso te digo que lo que hay que hacer es una campaña pidiendo una ley. Para eso hay que ir al Congreso, llevarle a los legisladores toda la información, ¿no? Y exigiéndoles que tiene que haber una ley. Pero para eso tenemos que educar nosotras, porque evidentemente tenemos que desde los organismos de derechos humanos empezar una gran campaña, ponernos firmes para que llegue a todos los ámbitos del país. Así es. El tema de la violación de los derechos humanos es un tema que habría que abundar en detalles, ¿no? En este tema, considerar que viola los derechos humanos todo funcionario
que no responda a las leyes que ya están vigentes. Eso, o sea, también. hay leyes vigentes que hablan, leyes, protocolos, o sea, hay todo un corpus jurídico que apoya lo que estamos sosteniendo, que es esto de prevenir la prostitución, no promocionarla. Y todos los funcionarios que no la tienen en cuenta, o por otro tema también, ¿no? Los funcionarios policiales y judiciales que maltratan a las personas prostituidas, ¿no? Que Pero al mismo tiempo tapan y ocultan el drama que es la trata de personas. sí, Porque claro. muchos funcionarios que tienen mucho dinero, al contrario, hacen de esto un gran negocio. Entonces, lo que hay que hacer es apurarnos un poquito, porque para este drama los tiempos son cortos, no es que hay tiempo. Se van difundiendo malas costumbres, vicios, errores que además son ocultados hasta por autoridades que tendrían que estar atentos. Y a mí se me ocurre que este año, que hay tanto promoción de ayuda a la mujer, tantas oficinas que se han creado, tantas secretarías, ministerios, bueno, tenemos que concurrir ahí a preguntar qué planes y qué proyectos tienen para combatir esta aberración que hasta ahora está pasando como inadvertida o tapada, ¿no? Sí, creo que los organismos de derechos humanos tenemos la obligación de profundizar, estudiar, investigar de qué se trata este problema. Me consta, obviamente, que hay organismos que ya tomaron posición, hemos trabajado en ello, hay compañeras que están bregando por la prevención de la prostitución y de la trata, obviamente, pero hay otros que suponen que hay que aceptarla. Y esto es lo que abre aguas, Norita, porque se habla de defender el derecho a ser prostituida. Te cuento que en el 2002, en Barcelona, en el Encuentro Mundial de SIDA, se firmó una declaración de derechos humanos, y te cuento que fue la única declaración de derechos humanos que me negué a firmar. ¿Y sabes por qué? Porque en esa declaración de derechos humanos se incluía a lo que se dio en llamar trabajo sexual. En lugar de hablar de prostitución, el eufemismo trabajo sexual. A mí me generó un dolor muy profundo porque vi que había montones de mujeres y de varones, todos ahí firmando, estaban avalando a la prostitución. Claro. Pero el tema acá es que las organizaciones internacionales como ONU-SIDA, por ejemplo, dan subsidios para la promoción de la prostitución. Y acá es el tema de la confusión de hablar de derechos. Por eso hay que precisar muy bien qué es hablar de derechos humanos. ¿Cómo puede ser que se suponga que ser prostituida es tener el derecho humano a ser prostituida? O sea, hay una tergiversación muy, muy grande del sentido de las palabras, ¿no? No todo es derechos humanos. Es un delito prostituir, debería serlo. Por lo menos en este momento estamos por responsabilizar a quien prostituye, porque quien prostituye es el que genera la demanda y quien prostituye es el que pide, por ejemplo, mujeres exóticas, ¿no? De otros países, de otras maneras,
exige niñez, no solamente de nenas, también de nenes. Además hay investigaciones, o sea, nosotros hablamos desde pruebas, desde de hechos concretos. Nosotros podemos demostrar ante quien sea que la violencia es intrínseca a la prostitución. No hay prostitución sin violencia. Yo conozco compañeras prostituidas que han sido torturadas con picana eléctrica para que acepten lo que el prostituidor se le ocurría hacer. ¿Qué piensan que ocurre en la escena prostibularia? Es muy deformante esta semantización glamorosa de la prostitución. Le hace creer a las personas que nosotras estamos por algo que no tiene sustento, no, de ninguna manera. Yo recopilo los casos de personas asesinadas por prostitución, y mirá, y voy a nombrar alguna, que quede claro. Ana María Nores, 26 años, 4 hijos, embarazada de 2 meses. En julio del 97 la asesinaron en Mar del Plata. Aldana de Santa Fe, asesinada en Resistencia y estaba proviniendo de otra provincia. Un caso muy notable fue María Esther Amaro, de 35 años, estrangulada, en cuya espalda inscribieron con cuchillo la palabra puta. La palabra puta es una palabra que se está utilizando en este momento para promocionar a la prostitución. O sea, hay que casi pelear porque se entienda que el sentido de las palabras son el primer paso para que el hecho delictivo se cometa. Si dejamos pasar todo esto, se facilita la tarea del proxeneta. Yo estoy pidiendo a gritos, aunque desde luego en recintos muy, muy pequeños, que se nombre cuál es el que trata o regentea prostíbulos. Se habla de cualquier cosa menos de los responsables de esos delitos. Hay un caso también bueno, Vanessa Zavala, por ejemplo, travesti de 31 años, en el 2013, asesinada en Reconquista, en Santa Fe. Bueno, Viviana Guadalupe Espíndola, de 26 años, fue descuartizada en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Todo eso en la década de los 90. Y actualmente también aparecen casos. Entonces, toda esta negación, me parece que los organismos de derechos humanos tenemos la obligación de poner en claro, de hablar con pruebas fehacientes, como nos piden abogadas y abogados, porque los hay. Todo lo que se disfraza es para seguir prostituyendo niñas, mujeres y otras personas. Bueno, yo insisto, de que acá faltó hasta ahora información, difusión. Insisto que esto no llegó a los organismos de derechos humanos que hace 40 años que estamos en la calle. Entonces, algo hay, que hay una tapadera. Y yo, así como hace 15 años salimos a la calle a promocionar la ley del aborto y no paramos, acá hay que empezar ahora de cero, porque yo te escucho, Leonor, y veo de que tu convencimiento de esta situación no está en ningún ámbito. Yo no lo he escuchado, yo hace 44 años que estoy en Madres. Entonces, recién ahora empieza a fluir la palabra trata, que también estuvo muy oculta. Entonces, quiere decir que hay una falla también desde el lado nuestro, que ya tenemos que tratar de
salir de esto para empezar una campaña por una gran difusión hasta que logremos que entre en el Congreso para una ley. Mientras no haya una ley que castigue a estos proxenetas, que los castigue, que los persiga, nosotros no vamos a avanzar. Hablando entre nosotras y haciendo campañas entre nosotras, no vamos a avanzar para que esto se termine digamos, se termine de que siga ocurriendo, en vez de parar de una vez con el tema del castigo a los que realmente cometan este delito. Así que yo Vos sabés digo, que ya tenemos leyes para castigar a los proxenetas. Ese es el problema, que o no se aplican o quienes promueven la prostitución dicen que de esa manera persiguen a las mujeres. claro, Acá hay una doble moral que hace sí. que al final terminen protegiendo a los que dicen que son delincuentes. Sí, Ya te digo más, además, Argentina en realidad, y hay una zona en particular, Mar del Plata, que tiene condenas contra proxenetas y tratantes. Mar del Plata es una de las zonas que más condenas tiene, porque también hay buenos jueces y buenos fiscales. Mario sí, Portela, claro. por ejemplo, Mario Portela, por ejemplo, es un juez de lujo, porque Mario Portela, incluso antes de la modificación de la ley 26364, ya logró condenar a proxenetas trabajando con el concepto de vulnerabilidad. Sí. Por ejemplo, cuando se decretó en el 2011 que no se promocionara la prostitución en los diarios, hubo un diario y además vi los escritos, vi las apelaciones, que apeló 5 veces para que no se lo sancionara. Se prohibió el artículo, la columna 59. ¿Y qué aparece después? La columna 47. Es decir, hay todo un entramado que hay que denunciar, pero además hay que dar pruebas de que la prostitución es dañina para las personas y para las comunidades. Hay que trabajar en el sentido de poner en claro qué es la prostitución, porque hay muchas personas que hablan de prostitución, pero de la escena prostibularia no tienen la menor idea de lo que pasa ahí adentro. Y encima, quienes promueven la prostitución dicen que es maravillosa. Así que bueno, parece que hay una disociación. Unos dicen Yo que es creo que, maravillosa y otros dicen que es dañina. ¿En qué quedamos? bueno, lo que pasa, tenemos que hacer entender que la prostitución no es un trabajo, no es una profesión, que las mujeres, nosotros no estamos contra las mujeres que No, la practican claro, de ninguna manera, lo que claro. queremos es evitar este gran daño que provoca. Para eso, vuelvo a insistir, Leonor, que hay que ahora proponernos, cuando termina la pandemia, de hacer una gran asamblea con los organismos de derechos humanos y con organizaciones sociales y organismos de mujeres, ¿no?, que son las que más fuerza tienen que tener para difundir este perjuicio para la población, porque eso es una violación grave a los derechos humanos de las personas. Así que yo, desde acá, desde este espacio que estamos hoy, yo me comprometo que cuando se vuelva a una normalidad, digo entre comillas, porque no sabemos qué normalidad vamos a tener, sí, pero tomar el toro por las astas, ¿no? Y tomar esto como una gran campaña donde vamos a tener que comprometernos mucha gente, muchas mujeres especialmente, para hacer como hicimos con la ley del aborto.
Ujú. Yo creo que tenemos que poner la misma intensidad. Y hay mujeres que van a entender y se van a sumar, pero mientras reciban toda la información como tiene que ser, mientras entre nosotras mismas Ujú. pongamos toda la fuerza para Ujú. llegar a la ministra de Género, a las secretarías de la mujer que hay ahora, llegar y llegar y llegar, poner toda la voluntad. Y creo que es un gran compromiso, que no es una decisión de hacerlo y largarlo, no, no, hacerlo y seguirlo, ir y arrimarnos y volver otra vez y volver cuantas veces sea necesario, con cartillas, con folletos. Hay ahora muchos medios con estos telefonitos, hay redes, y llegar de una manera que sea contundente. Sin duda. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires hubo una sola campaña de prevención de la prostitución de la niñez y duró poco tiempo. Incluso hubo un intento de una manifestación de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires antes de que fuera ciudad autónoma, de un compromiso ético-político frente a la prostitución de niñas y mujeres, y curiosamente ese pedido de declaración desapareció. Es decir, en todas las instituciones hay defensoras y defensores de la prostitución. Sí, 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 Esto es sí, lo que tenemos que enfrentar, Norita. sí, sí, Esto es lo que sí, tenemos que sí. enfrentar. Bueno, esa es mi propuesta, es que yo voy a colaborar, bueno, como hasta ahora las madres hemos colaborado para exigir verdad, justicia, memoria, ¿no? Pero también para este drama, también hay que hacer la misma campaña. Creo que es posible, yo digo que es posible hacerla, y hay que involucrar a funcionarias que están ahora en ese cargo nuevito, ¿no? Y que están sobre género, pero esto no es cuestión de sobre género, esto es una lacra y que hay que terminarla. Así que yo es la propuesta que hago, me parece inteligente del grupo que programó este espacio de hoy, ¿no? Que no quede acá, que fue esta reunión nuestra, ¿no? Y después pasa el tiempo. Creo que esto tiene que tener una continuidad, ponerle una fecha, que nos reunamos, que preparemos un plan de acción, a quienes tenemos que ir a ver, Ujú. y distribuirnos entre nosotras las acciones a llevar a cabo, pero no parar. Hoy terminamos acá, cerramos telefonito y bueno, hasta Está la bien. próxima, no. La No, próxima tiene que ser para planificar un estado de cosas donde cada una lleve un proyecto y ese proyecto lo cumplamos. ujú. Salir y recorrer y golpear puertas. Va a ser la única manera. Y para eso las madres hemos dado pruebas de que son 44 años que no nos quedamos calladas. Entonces, esto que estaba callado tiene que salir ahora al aire y tiene que hasta provocar perturbación, escándalo entre los funcionarios, porque Ujú. muchos están tapados y son de los que hacen el negocio. Este drama de la prostitución, junto con las armas y la droga, son los Ujú. tres grandes negocios de esta sociedad moderna. Tenemos que tratar de que basta de que no se haga negocio con la salud y con el espíritu de un pueblo de ser libre, y esto es una esclavitud más, permitir la prostitución. Sin duda. También a los sindicatos, a las corporaciones de Ujú. trabajadores, también hay que llegar, no obviar de que la CGT, de que la CTA, las dos CTA, los sindicatos, todos
tienen que tener un principio de acatar una campaña para terminar con la prostitución y con la trata de personas. Sin duda, la imperiosa necesidad de reparar a las mujeres y otras personas prostituidas. Hay que demandar políticas públicas para restituir sus derechos, porque se les ha negado la posibilidad de una educación, del acceso a la salud y de poder tener una inserción laboral genuina. Y ahí me voy a detener un poco en esto del tema del trabajo brevemente, porque considerar trabajo a actividades dañinas es algo que atenta contra el futuro de la sociedad. Cuando en las discusiones que hemos tenido con organizaciones que defienden a la prostitución como si fuera trabajo, les he planteado que ni la prostitución ni el sicariato son actividades que merezcan tener el estatus de trabajo. Las actividades que merecen tener el estatus de trabajo son solamente aquellas que tienen un valor social en el tiempo y en el espacio, o sea, hacia todas las comunidades y más allá de la actualidad. La prostitución, con todos los daños que hemos relevado y que seguimos relevando, es homologable al sicariato por la calidad y cantidad de daños que produce. Y de esto no se habla cuando se habla de los supuestos derechos laborales de las personas prostituidas. Porque obviamente como este espacio va a ser público, me voy a privar de enunciar los detalles, digamos, que son realmente crueles y que tienen que ver con el daño físico. Pero además, esos daños físicos terminan siempre produciendo daños psíquicos. Y muchas veces el dolor psíquico es aplacado con sustancias psicoactivas. Esto lo sabe cualquier persona que se ponga a investigar muy poquito, no hace falta estar años indagando. Todos los que lo niegan, obviamente, dejan de lado que las personas que están en situación de vulnerabilidad son las que están en mayor peligro de ser prostituidas. Bueno, está ese riesgo y está en nuestras manos, Leonor, de este grupo que formamos parte, de seguir, como digo, insistiendo hasta llegar a todos los estamentos del Estado con información que no puedan negarla jamás. Tiene que llegar con respuestas, tienen que haber respuestas, porque este es un daño que se puede de una vez por todas parar y revertir esta situación que no solamente lleva a la gente al daño físico, psíquico, sino moral, del cual la gente después entra como que esto fuera lo normal, y no es así. Entonces, para eso tenemos que insistir. Yo propongo que hagamos una gran asamblea y formalicemos una campaña para difundir en los empleados, no empleados, en los congresales, ¿no? Tanto a nivel del Congreso como en la legislatura, prontamente porque vos decís que hay ley, evidentemente la ley que hay no sirve, entonces hay que promocionar que la ley funcione, y nosotros tenemos que tener gente que investigue, que ponga al aire los nombres de los funcionarios que paran, funcionarios y funcionarias,
porque Sí. no también no obviemos que las mujeres también, una vez que tienen un cargo importante, también apoyan o paran ciertas campañas que les traen algún perjuicio. Entonces acá no hay que tener miramientos, acá tenemos que salir a la calle tal cual hicimos como en la campaña por el aborto. Así como el aborto será ley, pero si hasta el último día seguimos ahí en la calle, seguimos empujando, seguimos que nos vean, porque ya va a terminar esta pandemia, ya va a terminar, y vamos a poder expresar en la calle todas las cosas que hasta ahora tuvimos que apaciguar. Así que esto es cuestión también de las campañas de memoria, verdad y justicia. Tal También, cual. Sí, para esto es lo bien. mismo que ya tenemos instituido en los organismos defensores de los derechos humanos. Yo les agradezco la invitación, me tengo que ir a otra reunión, pero yo quedo comprometida para Gracias. todo lo que decidamos llevarlo adelante y atraer a nuevas personas y nuevas mujeres para que entendiendo esto que vos también explicás, ¿no? Bueno, volcado a folletos, volcado a una difusión, ahora que tenemos la oportunidad de que hay redes, de que hay sistemas de difusión, Ujú. utilizarlos para lo que es bueno para los derechos humanos y para la población. Tenemos que salvar a la Argentina, porque estos 10 meses son 10 meses que hemos tenido que estar muy callados y calladas, ¿no? Y ahora tenemos que reflotar el espíritu de resistencia que tenemos los y las argentinas ante Ujú. las cosas que no andan bien. Bueno, a hacer funcionar la resistencia, estar en la calle todas las veces que haya necesidad, cuidando el protocolo y esperando que pronto esta situación se abra para que podamos seguir las luchas populares, como es esta, que hemos tenido por años. Así que el aborto será ley y esta ley la pondremos otra vez en la mesa de las discusiones. Gracias, Norita. Yo voy a Bueno, finalizar con mi lema preferido, que es prevenir la prostitución para prevenir las violencias. Muchas muy gracias. bien. Bueno, venceremos, venceremos.